Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Con la bendición de Dios en nuestra vida y la intercesión de nuestra Madre María Santísima, hemos llegado a la mañana del día martes 30 de enero de nuestro año 2024. Queridos hermanos, dos acontecimientos que tienen como esencia la fe. La fe. Definitivamente el punto central de este evangelio es la fe. Un llamado profundo a la verdadera fe. No al sentimiento que te hace llorar y gritar y desesperarte como un loco cuando no sabes qué hacer. Eso es neurosis. Hablamos de fe, de una verdadera fe. Dos acontecimientos, dos personas distintas. Jairo, jefe de la sinagoga, no era cualquier hombre. Era jefe de la sinagoga y tenía un problema. Su niña estaba enferma y podía morir. Y se acercó a Jesús, y aquí hay dos cosas que hay que contemplar. Más bien, una misma acción en ambas personas, tanto en Jairo como en la mujer que tenía el flujo de sangre. Ambos, tanto Jairo como la mujer, se postraron ante Jesús. Se postraron para pedirle ayuda, para agradecerle. Pero la actitud es: se postraron, es decir, supieron pedirlo. Tú y yo ni siquiera sabemos pedirle al Señor. Nos metemos al sagrario solo cuando tenemos problemas para casi exigirle a Dios que los resuelva, mi hermano. Y apenas lo pedimos y tú quieres que saliendo de la iglesia tu problema esté resuelto, y pues no es así. No porque Dios no pueda, sino porque tú y yo debemos ser un poquito más conscientes de lo que le pedimos a Dios y cómo se lo pedimos. Dios no hace menos ningún problema. Sin embargo, vale la pena pensar qué tanto merezco que Dios me dé lo que le estoy pidiendo. ¿Realmente mi vida, mis actos, mis pensamientos, mis acciones me dan derecho a pedirle a Dios?
o creo que porque Dios es Dios tiene que darme lo que yo le pido. Seamos coherentes, hermanos. La mayoría de los que le pedimos favores a Dios ni siquiera merecemos que Dios nos haga el favor que estamos pidiendo, porque somos hijos convenencieros, somos católicos flojos, somos indiferentes, no buscamos la fe, nos gustan los golpes de pecho, pero no la conversión verdadera. Entonces, ¿cómo queremos que Dios actúe en nuestra vida? Insisto, no es que Dios no pueda, Dios siempre puede. Aquí la pregunta es si tú y yo merecemos el favor que le estamos pidiendo a Dios. Porque al final, para pedir debemos merecer. Nadie puede pedir un favor de alguien de quien está alejado, como muchas veces tú y yo nos hemos alejado de Dios. ¿Tú crees que por darte golpe de pechos, poner la imagen en tu puerta o medio ir a misa cuando necesitas un favor, tú crees que eso es creer en Dios, mi hermano? Pues estás muy equivocado. Muchas veces hemos dicho en estas reflexiones, creer en Dios es una forma de vivir, no es una forma de sentir. Porque no es que creas tanto en Dios como sientas, sino realmente como vives, es como se muestra que se cree en Dios. Y estos acontecimientos, tanto el de Jairo como el de la mujer del flujo de sangre, mostraron el deseo profundo de estar con el Señor y de pedirle el favor que querían. El Señor, ante la petición de Jairo, no dudó y dijo, vamos inmediatamente. Iba muchísima gente porque la gente lo apretaba, no lo dejaban caminar, pero esto es otra muestra de la fe de esta mujer, porque si iba tanta gente, ella por fe logró llegar hasta Jesús. En medio de la multitud entró como pudo, rompió la barrera humana y pensó que con tan solo tocar su manto quedaría curada. ¿Y qué fue? Pues que así sucedió. Tocó su manto e inmediatamente quedó curada. Jesús pregunta quién fue, porque quiere contemplar, o más bien quiere que los demás contemplen el milagro acontecido por la fe de esta mujer. Tu fe te ha salvado. Es lo que Jesús le dice a esta mujer, tu fe te ha salvado. La mujer pensó que Jesús la iba a regañar o le llamaría la atención. No, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. En ese momento acontece lo de la hija de Jairo, ya se murió, no molestes al maestro. Jesús dice, vamos, la niña está dormida. Los incrédulos se rieron de Jesús. Así que ahí sí se hizo acompañar solo de Pedro, Santiago y Juan para devolverle la vida a esta pequeña. Y ante los ojos de los incrédulos, la niña se levantó y empezó a caminar. 2 milagros que acontecen por fe, solo por fe verdadera. ¿Cuál es la invitación? Afiancemos nuestra fe, pero una fe verdadera, una fe puesta en Dios, no en sentimientos, ni en palabras, ni en otra cosa, sino solo en Dios, fe en Dios. Y te aseguro que nuestra vida cambia. Ánimo, queridos hermanos, que tengan un buen día. El día de mañana, si Dios lo permite, nos encontramos por el audio del día miércoles, como siempre. Te invito a compartir esta reflexión con alguna persona a la que tú creas que puedes alimentarle la fe. Tu hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús, buen pastor. Buen día.